Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Yo soy Jorge Alexis Torres Betancourt y en esta ocasión les voy a exponer lo que es la definición de continuidad. Bueno, se podría decir que cuando se habla de un obrero que ha permanecido en su puesto de trabajo en forma continua durante 8 horas, implica que ha seguido en su labor sin parar en ningún momento. Eso se podría decir que es continuidad. Y es a lo mismo que ocurre en el estudio del cálculo. Una función es continua en un intervalo si al trazar su gráfica se logra sin interrupción. Esto quiere decir que no existe hueco o salto. Entonces, la gráfica que voy a representar es continua y esto se puede observar en las flechas que la van siguiendo, haciendo continua la gráfica, convirtiéndola en una f por x. Una función es continua cuando x es igual a c o cuando no existe una interrupción en el trazado. O sea, se podría decir que es cuando no existe ningún hueco aquí o aquí. Esto es a lo que nos quiere decir que la gráfica es continua y la función igual. Se podría decir que una función f de x es continua en C cuando cumplen las siguientes condiciones. La función está definida en x igual a c, x igual a c. Esto es f de x y está definida. Y la siguiente condición es que el límite sea de f de x igual a fc. A continuación presentaré unos ejemplos un poco ya más puestos hacia lo que es la continuidad y también lo que son sus funciones o sus ecuaciones, se podría decir. Bueno, en este caso el dominio es toda la recta trazada, toda esta línea es el dominio. O sea, se podría decir que es menos infinito, coma infinito. O sea, también se podría decir que no existe hueco ni salto en la gráfica de f de x. Por lo cual es lo que nos dice que la continuidad es en todo tiempo. Y explicando lo que es la ecuación de esta gráfica es f de x es igual a x a la cuarta potencia menos x a la tercera potencia menos 2x a la segunda potencia a lo que es más 1. A continuación lo que es el siguiente ejemplo de continuidad. Otra vez volvemos a lo mismo. El dominio es toda la recta, toda esta recta es el dominio. O sea que otra vez es menos infinito, coma infinito. Sigue sin existir hueco en ninguna parte de la recta. Tampoco hay salto en la gráfica. Eso quiere decir que la, la recta es continua en todo tiempo y la función igual. La función es f de x es igual a 3 coseno x más 1. A continuación les presentaré lo que es el tercer ejemplo y último, en el cual, si se podrán dar cuenta, la gráfica no es igual. Y esto es porque f de x y f de 0 no se pueden definir. No se pueden definir entre sí, o sea, f de x no se define entre f de 0. A su vez, existe un salto cuando x es igual a 0. Entonces, f de x es discontinua en x igual a 0. Sin embargo, a continuación, en algunas sí hay continuidad. O sea, en menos infinito, coma 0, unión 0, infinito. Y la función de esta es f de x igual a 1 entre x al cuadrado. Hola, ¿qué tal compañeros y profesor? Mi nombre es Brian Giovanni Cruz Encarnación y les voy a hablar sobre las propiedades de la continuidad local. 1. Unicidad de límite. Si una función es continua en un punto, entonces tiene límite ese punto. 2. Teorema del signo. Si una función es continua en un punto x igual a y f de a diferente de 0, entonces existe un entorno simétrico de x de a en el que los valores que toma f tienen el mismo signo de f de a.
como podemos observar en la siguiente gráfica. Tres. Anulación de la función. Si una función es continua en x igual a y toma valores positivos y negativos en cualquier entorno simétrico del punto x igual a, la función se anula en dicho punto. 4. Acotación de la función. Si una función es continua en el punto x igual a, entonces está acotada en ese punto, es decir, existe un entorno simétrico de x igual a en el que la función está acotada. 5. Continuidad y operaciones. Las operaciones con funciones continuas en x igual a da como resultado otra función continua en un entorno simétrico de x igual a, siempre que tenga sentido la operación. Sobre las propiedades de la continuidad, pero ahora en un intervalo. Si una función es continua en un intervalo cerrado a b, tiene máximo y mínimo ese intervalo, es decir, f continua en el intervalo AB, existe x0, x1 que pertenecen al intervalo AB, tales que f de x0 es menor o igual a f de x, que a su vez esta es menor o igual a f de x1. Todas las x son verdaderas pertenecientes al intervalo AB. Teorema de Bolzano. Si una función es continua en un intervalo AB y toma valores de signo contrario en los extremos, entonces existe al menos un punto interior en C del intervalo en el que f de C es igual a 0, como podemos observar en la gráfica. Corolario. Si una función es continua en el intervalo AB y K es un número comprendido entre los valores de f de A y f de B, como se observan en la gráfica, entonces existe algún C en el intervalo AB tal que f de C es igual a K. Como podemos observar en la gráfica, coincide el punto de K y de C. Seguimos con el teorema de Darboux o del valor intermedio. Si una función es continua en el intervalo AB, la función toma ese intervalo todos los valores comprendidos entre el máximo y el mínimo. Teorema. La imagen de un intervalo cerrado por una función continua es un intervalo cerrado. Nota: las operaciones con funciones continuas definidas en el mismo intervalo da como resultado otra función continua en él, siempre que la operación tenga sentido. Discontinuidad. Definición. Una función es discontinua en un punto cuando no existe límite en él o, existiendo, no coincide con el valor de la función en el mismo. Una función tiene una discontinuidad evitable en un punto cuando existe límite en él y no coincide con el valor de la función en el mismo. El valor que debemos dar a la función en dicho punto para que fuera continua en él se llama verdadero valor de la función en el mismo. Una función tiene una discontinuidad inevitable en un punto cuando existen los límites laterales en él y son distintos. Si f es discontinua en el punto x igual a, el valor se llama salto de la función y puede ser finito si es un número real o infinito. Clasificación de discontinuidades. Evitable. En el caso A, no existe f de A, pero existe el límite cuando x tiende a f de x, como podemos observar en la gráfica. No existe f de 0, pues anula un denominador. El límite cuando x tiende a 0 menos f de x igual al límite cuando x tiende a 0 más f de x es igual a 2, o sea, el límite cuando x tiende a 0, f de x es igual a 2. Podemos extender la definición de la función asignándole en el punto el valor del límite, con lo cual la función se tornará continua. Por ello, este tipo de discontinuidad se denomina evitable. Para el caso B, existe f de A y existe el límite
cuando x tiende a f de x igual a b, pero b tiene que ser diferente de f de a. Existe f de a, pero es distinto al valor del límite. Como podemos observar en la siguiente gráfica, f de x es igual a x cuadrada si x es diferente de 2, 8 si es igual a 2. F de 2 es igual a 8. El límite cuando x tiende a 2, f de x es igual a 4. Asignándole la función el valor 4 en x igual a 2, se elimina la discontinuidad. Para los no evitables, en la primera especie, el límite x cuando x tiende a menos f de x tiene que ser diferente del límite cuando x tiende a más f de x. Los límites laterales son distintos. Como podemos observar en la gráfica, el límite cuando x tiende a 2 menos f de x es igual a menos infinito. Y el límite cuando x tiende a 2 más f de x es igual a más infinito. Como podemos observar en la gráfica, también se forman unas asíntotas. En la segunda especie, no existe límite cuando x tiende a menos f de x, o no existe límite cuando x tiende a más f de x. No existe por lo menos uno de los límites laterales. Como podemos observar en la gráfica, en x igual a menos 2 y x igual a 2, la función representa discontinuidades no evitables de segunda especie. No existe límite cuando x tiende a menos 2 más f de x, y no existe límite de cuando x tiende a 2 menos f de x. Continuidad de funciones compuestas. El siguiente ejercicio dice: dada la función de f de x es igual al seno de la raíz cúbica de x más 1, justifica la continuidad de f de x utilizando las propiedades de funciones continuas. Para esto nos vamos a apoyar en el siguiente teorema. La composición de dos funciones continuas en A resulta en otra función que también es continua en A. La función está compuesta por seno de x, y esta es continua en todos los números reales. La función que está presente es la raíz cúbica de x más 1, y por ende esta también es continua en todos los números reales. También podemos observar que en f de x, g es compuesta por h, es decir que h se introduce en g, y esta es continua en todos los números reales. Es decir, la raíz cúbica de x más 1 se introduce en el seno de x para poder sacar f de x. Este tema es continuidad en un intervalo. La definición es: una función es continua en un intervalo AB si cumple todos los puntos. Uno de los puntos es continua por la derecha si límite x tiende a A de f de x igual a f de a. Otro de los puntos es continuo por la izquierda si límite x tiende a b de f de x igual a f de b. La representación continua en intervalo abierto AB se representa por paréntesis, y la representación continua en intervalo cerrado AB se representa por corchetes. A continuación vemos primero intervalo abierto. Para que una función sea continua en un intervalo abierto tiene que ser continua en cada punto. Vamos al siguiente ejemplo. Analicemos esta función. Nos damos cuenta que es continua en todos sus dominios y no presenta ningún salto en ningún punto de discontinuidad. De forma que el dominio 0, a positivo infinito. Aquí tenemos otro ejemplo. Es continuo hasta el punto 2 y luego desde el 2 hasta infinito positivo. Entonces es continua en negativo infinito
coma 2, unión 2 a positivo infinito. A continuación, intervalo cerrado. Un ejemplo para representar la modalidad de un intervalo cerrado sería que es continuo de A a B. A continuación tenemos el ejemplo de la siguiente función, f de x igual a 1 sobre x menos 3 en intervalo abierto menos 1/3 a 1/3 intervalo cerrado. Primero, verificar la continuidad de la función en el intervalo abierto. El segundo paso es verificar si la función es continua para el intervalo abierto formado por menos 1/3 a 1/3. Después buscamos el dominio. El dominio es todos los números reales, excepto el número que haga 0 al denominador. En este caso sería x. Por lo tanto, x igual a 0. Entonces el dominio de la función es todos los reales excepto 0. Por lo tanto, no es continua, ya que 0 se encuentra dentro de los intervalos. Menos 1/3 a 1/3. Y así es como concluyo el tema de continuidad en un intervalo. Hola, ¿qué tal compañeros y maestro? Me presento, soy el alumno Manuel Isaí Flores Hernández del Instituto Tecnológico Campus Tláhuac número 2. El tema que a mí me tocó abordar son las conclusiones y la edición del video. Y pues daré inicio con la misma. La discontinuidad tiene una diferencia muy marcada o muy larga, por decirlo de una manera, a la continuidad, ya que en esta su trazo llega a sufrir cierta alteración que hace que una función deje de ser continua y comience a ser discontinua. ¿Cuáles son esas alteraciones? Ya sea saltos, huecos o otras que evita que siga un proceso directo. Eso es lo que hace que una función sea discontinua. Y la idea principal de una función continua es la parte que dice que puedes dibujar el trazo sin necesidad de despegarte de seguir una línea y tal cual. La discontinuidad es una forma, puede ser evitable o inevitable. Y pues en la conclusión de lo que es la continuidad, pues llega a ser el punto donde la gráfica es continua, en el punto donde puedes dibujarla sin necesidad de levantar el lápiz o hacer que tenga unos saltos o así. O sea, directamente tú puedes seguir dibujando la gráfica sin que pues marques algún otro punto, ¿no? Se dice que una función f de x es continua cuando x es igual a a, y sí y solo sí se cumplen tres condiciones y que a continuación se las pues mencionaré. La número 1 es que el punto x sea igual a y tenga una imagen. La número 2, que exista un límite entre la función del punto x igual a. Y la número 3, que la imagen del punto coincida con el límite de la función en el punto. En conclusión, el tema es fácil de comprender, ya que no se necesita un conocimiento extenso del mismo para resolver algún ejercicio. Además, para saber más rápidamente, por decirlo así, si una función es continua o discontinua, es la parte de observar la gráfica. Si vemos que una gráfica sufre algún salto, algún hueco o alguna variación pues, del trazo, ahí vemos que una función no es continua, ya que sufrió algún cambio, por decirlo de alguna manera, y eso hace que una función sea discontinua. Porque si queremos obtener una función continua, solo tenemos que ver la gráfica y saber que no ha sufrido ninguna alteración o algo así. Y pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por
ver nuestro video y pues hasta la próxima. Un gusto.